Muy buenos días para todos. Mi nombre es Deimer Meléndez Cardona. El propósito de esta breve charla es darles a conocer algunos aspectos para tener en cuenta frente al trabajo psicosocial, los protocolos y procedimientos que se siguen cuando estamos manejando casos donde existan víctimas de diversos delitos. Para el tema de hoy, vamos a hablar sobre algunos casos de trata de personas, delitos sexuales y violencia basada en género. ¿Esto es por qué? Tengo la experiencia de haber trabajado en la Policía de Colombia, en Interpol, por más de 12 años en el manejo de estos delitos y estar en contacto continuo con sus víctimas. Pertenecía a la Unidad Especial de Investigación de Delitos Sexuales, Trata de Personas y el Tráfico Ilegal de Migrantes. Eh, mm, Tuve la oportunidad también de participar en el desarrollo de los diferentes protocolos y manuales que se crearon a raíz de la ausencia de ellos mismos, ya que estoy hablando desde hace más de 20 años, donde no existían esos protocolos. Simplemente trabajaba uno por instinto, digámoslo así, eh, mirando a otros investigadores que llevaban años manejando esos delitos. Uno simplemente se acoplaba al desarrollo de esas actividades y las hacía sin tener en cuenta muchas normatividades internacionales que existen para el manejo de esas víctimas. Y afortunadamente se dio una fase de capacitación, de actualización en procedimientos y se ha logrado mejorar mucho el tema de manejos de víctimas, que es tan delicado actualmente en estos sistemas penales con los que contamos. Recordemos que Colombia posee el sistema penal oral acusatorio, donde hace que se tecnifique más la investigación criminal y eso lógicamente va en pro del mejoramiento para garantizar las condiciones de las víctimas y sus derechos, que es lo que más debemos observar aquí. Esas reglas que se establecen en los protocolos son secuencias que detallan todos los procesos para la actuación científica, técnica y médica. Dentro de lo técnico y científico, lógicamente, está investigación criminal, de la mano de todas las disciplinas y ciencias forenses que la complementan. Eh, Desde el lado o desde el punto de vista clínico, también hay que recordar que no se debe apartar de la actividad que desarrolla el investigador, porque también habíamos observado que el investigador simplemente entregaba a la víctima a esa asistencia clínica, ya sea para tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, y ya se desligaba de esa víctima o de saber qué pasó después. Simplemente estábamos a la espera del informe pericial de estos profesionales en la salud mental y de ahí mirábamos las conclusiones y perdíamos ese contacto con la víctima y con el mismo profesional de la salud. Por eso esa comunicación continua debe existir entre los tres. La víctima con médico, con el psicólogo, con el psiquiatra y el investigador, ya que la investigación no tiene un punto muerto, siempre va a ser continua y requiere más evidencia que se vaya llegando al proceso de la forma más adecuada. Como lo mencioné, vamos a hablar sobre casos de trata de personas, violencia basada en género, que es un tema que tiene un auge, digamos, en Latinoamérica. Lastimosamente estamos atrasados en el manejo de este tipo de delitos, tanto el manejo para víctimas adultos como niños. También otros casos de proxenetismo y también en casos de femicidio o feminicidio. Se han hecho muchos estudios que comprenden abarcar esa experiencia que han tenido tanto profesionales de la salud como los investigadores para realizar esos protocolos, que en últimas es un compendio de ideas organizadas para mejorar las actuaciones, lógicamente en beneficio de las víctimas y de los sistemas de justicia penal. Entonces recordemos que el primer contacto que tenemos con la víctima debe ser activo. ¿Ya? Se le debe facilitar que se perciba ella misma como la protagonista
de todo ese proceso, de toda esta película. Ella va a ser el eje central. Para eso se deben proporcionar la información del caso, para que ella misma esté pendiente de las decisiones que se tomen dentro del mismo. Esa comunicación debe ser permanente, debe ser cálida y dialógica. No ocultarle cosas a la víctima, decirle mentiras para sacarle verdades, en fin. Se debe facilitar que esa víctima participe en la solución de sus mismos problemas. Hay que motivarla a participar dentro de esa toma de decisiones. Esos aspectos que pueden resultar pequeños para nosotros, que no se los digamos en esos primeros acercamientos, nos podrían generar inconvenientes después, porque la víctima nos va a percibir como mentirosos, como que no le estamos diciendo bien todo el proceso que realmente ella se debe someter, o frente a lo cual ella asumió someterse. Hay que decirle que todo va en pro de restablecimiento de sus derechos. Si es una víctima de trata, de un delito sexual, de proxenetismo, decirle. Hay que conozca la existencia de otras víctimas de ese mismo delito. Por experiencia en Colombia a veces nos tocaba recibir a víctimas de trata de personas que venían de Hong Kong, recuerdo, de Filipinas, y es un tema bastante complicado la situación en que ellas vienen, porque han sido maltratadas física, psicológica, eh, toda una serie de oprobios que sufrieron esas personas o esas mujeres principalmente en el delito de trata de personas, y abordarlas, hacer ese feeling, ese empalme con ellas es bastante complicado. Para uno como investigador es muy difícil. Por eso se requiere uno estar con esa labor permanente con los profesionales de la salud. Porque una cosa es el tratamiento de ella y otra cosa es la información que necesitamos obtener para llegar a un éxito frente a ese caso o esa investigación penal que vayamos a desarrollar. Ahorita solo tenemos un producto en bruto que lo necesitamos manejar para que esa información nos sirva. Y la idea es evitar que esa víctima eh, sea otra vez llamada a los estrados judiciales, o llamarlas para entrevistar nuevamente porque se nos olvidó preguntarle por esto, porque no hubo datos, en fin. Hay que facilitarle también a las víctimas que pueden estar inmersas dentro del mismo proceso, pueden acompañar, observar qué es lo que está haciendo la fiscalía, los investigadores, las autoridades de policía judicial. Esos esfuerzos son articulados con otras organizaciones. En Colombia, por ejemplo, trabajamos de la mano con la OIM, con la misma UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en temas de tratamiento de víctimas y de capacitación para los mismos investigadores. Esa formación que debe tener un investigador debe ser continua. Asimismo, diseñar programas para que esas víctimas puedan participar de ellos dentro de su asistencia social. Hay que generar en la víctima la conciencia del impacto social que puede tener su caso. Eso es cierto, que no solo es relevante desde la dimensión individual, sino también colectiva. Eso le ayuda a que entienda que otras personas rompan ese silencio. Hemos tenido casos donde las víctimas no quieren saber nada de policía, de investigaciones, y le dicen a uno: yo no quiero saber más, no me llamen, no quiero saber más de ese caso, olvidarme. Y eso también es responsabilidad de uno, que las víctimas se cierren a dar esa información, cuando esa información que ellas nos pudieron dar también le pudo haber salvado la vida o los derechos violados de otras personas que puedan ser víctimas de esos mismos delitos. Hay que utilizar un lenguaje común. Y por ejemplo se observa que los abogados, investigadores, entonces ya manejan un léxico muy complicado, muy técnico para una persona del común que no tiene por qué saber eso. Entonces hay que ser claros, decirle: mire, esta investigación tiene varias fases. Lo primero que vamos a hacer es esta parte psicológica, su tratamiento, vamos a hacer esto, pero claro, y evitar esos tecnicismos.
y aterrizar a la víctima en el contexto en el cual está, frente al delito de que ella presuntamente fue víctima o fue víctima. Si es un delito de trata de personas, si es un delito sexual, si es proxenetismo, si es una testigo de un homicidio, en fin, todos esos temas hay que explicárselos. Eso nos ayuda mucho a evitar que la víctima se aísle, que entienda sus derechos. ¿Ya? En los procesos de atención a niños, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, por ejemplo, también trata de personas, se recomienda realizar talleres u otras actividades pedagógicas en donde se reflexione alrededor de todos los temas que mencioné anteriormente. ¿Ya? Eso debe ser participación de un grupo multi e interdisciplinario, cada cual dentro de su tema. El investigador dará una charla sobre la investigación en sí, cómo se desarrolla, qué información se necesita para estos casos, cuál es la función del investigador. El psicólogo igualmente, el psiquiatra, el médico, para que ellos mismos entiendan. Y ellos pueden ser multiplicadores de ese conocimiento también, las mismas víctimas, y generar programas para prevención principalmente, lo que también se hace en Colombia. Sectores que son afectados mucho por la trata de personas, allá vemos grupos de víctimas de trata de personas que lograron acceder a estos programas de capacitación y ya multiplican esa experiencia para que otras personas no caigan en esas redes. Para evitar el abuso sexual, recomendaciones a los padres de familia. Otro aspecto fundamental en el manejo de víctimas de delitos sexuales es el acercamiento que hacemos con ella. Hay que tener en cuenta que estas víctimas pueden estar hipersexualizadas, es decir, en el ambiente en que estuvieron sometidas a muchos vejámenes, su dignidad o todo su maltrato gira en torno a su misma sexualidad, al abuso sexual que recibió. Por eso es importante evitar esas palabras de cuando nos dirigimos a ellas, linda, preciosa, mi amor, mi vida. Eso puede resultar impactante para ellas porque no sabemos las frases o las mismas frases que utilizaron los agresores con ellas. En el caso de violadores, por ejemplo, que en ocasiones utilizan eso. Preciosa, linda, ven para acá, mi amor, eso. Entonces eso puede generar un choque con la misma víctima, un cierre total frente al acercamiento que hagamos con ellas. También la cercanía, la proximidad con que le hablemos, el roce, el tocarlas, eso puede ser bastante delicado y hay que evitarlo. ¿Ya? Ese acercamiento se debe hacer de la forma técnica y evitar ese tipo de manifestaciones frente a ella. Eh, Frente a esto, el mismo protocolo de Palermo, el cual ha sido reforzado desde el 2002, tiene unos principios y directrices para el manejo de delito de trata de personas que no se limitan solamente a la trata, también puede expandirse a otro tipo de delitos. Nos habla de 3 fases para el acercamiento con víctimas antes de realizar las entrevistas. La primera fase la conocemos como indicadores previos a la entrevista. Entonces debemos tener en cuenta la edad de la víctima, si es menor de edad, si es un adolescente, si es un adulto, ¿ya? Su género, la nacionalidad, la documentación que existe en el caso hasta ese momento, si existe en algún protocolo médico previo, en fin, la última ubicación que ya tuvo, si ha sido rotada por varios países o varias regiones, hay que saber de dónde viene. Si existe la evidencia de abuso, pues ya lo dijimos, los dictámenes periciales previos, si ellos existen, hay que leerlos, no solamente remitirnos a las conclusiones de esos informes. Hay que leer el cuerpo del informe para saber cuál fue el procedimiento que realizó el médico, el psicólogo para llegar a una conclusión, a una opinión. Ya por último quiero referenciar el protocolo, el modelo latinoamericano para la investigación de homicidios basados en género, feminicidios, que en gran parte se basan de los estudios que ha realizado el doctor Brent Turby acerca de cómo se debe abordar estos casos, desde el manejo de la escena hasta la interpretación de la misma escena, la victimología forense para llegar a conocer el tipo de agresor que actúa en estos homicidios a mujeres.
nos dan unas guías generales para optimizar este tipo de investigaciones. Por ejemplo, las señales indicadores de feminicidios íntimos en hallazgos de la necropsia. Como lo he mencionado, la necropsia es la fuente primordial de la información inicial en un caso. Eh, Nos van a decir qué tipo de lesiones presentaba la víctima, dónde tenía las lesiones, qué tipo de armas fueron utilizadas, las condiciones en que se encontraba esa víctima. Eso va a ser nuestra primera guía para ir comprendiendo las dinámicas en que se presentó el delito. Luego viene el análisis o la interpretación de la escena del crimen o el lugar de los hechos. ¿Qué evidencia se encontró? ¿Cuál era la posición del cuerpo? ¿Dónde vivía? Si tenía cerraduras la puerta, si estaba abierta, si había señales de violencia, tanto una confrontación de la víctima con su agresor o no. Todo eso nos va indicando, nos va dando unas banderas rojas para ir sabiendo qué tipo de agresor. Ya puede ser que fue la pareja, puede ser que no. Eso mismo nos ayuda a establecer eso. Eh, el tema de la victimología forense, que es el estudio científico de la víctima. Debemos conocer todos sus aspectos, cuáles eran sus hábitos, cómo vestía, cuáles eran sus personas más allegadas, qué sitio frecuentaba, qué problemas tenía, si era víctima de amenazas, si tenía problemas con su pareja, en fin, todos esos aspectos son fundamentales en eso. Dentro de las manejo de femicidios, no siempre va a ser la pareja pues, que mate a su víctima, eso es lógico. Por eso hay que estudiar el grupo social en que ella se desenvolvía. Muchos casos han indicado que el atacante es, por ejemplo, un pretendiente que fue rechazado por ella y después él se sintió mal y decide atacarla. Eh, pues la idea no es darle cátedra teórica, porque para eso existen los textos y ustedes los pueden consultar en la misma web, pero es bueno que conozcan que digamos que es de los últimos protocolos que han salido para el desarrollo y que ayudan al manejo de este tipo de investigaciones. Decirles que los protocolos no son únicos, ni tampoco van a limitar las funciones de los que adelantan las investigaciones o de los que van a decidir imputar los cargos frente a un estado judicial. Simplemente, como su nombre lo indica, son guías de cómo proceder en determinado caso. ¿Ya? Todo caso es distinto a otro, todo delito es distinto a otro, hay muchas modalidades en que se presentan. Simplemente hay que conocer esas bases. De lo que hoy pude hablarles, me referencié en el manual para la representación jurídica de los intereses de las víctimas de trata de personas en Colombia, también en el manual de capacitación para agentes de las fuerzas de seguridad, el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual, que lo da el Ministerio de Protección Social en Colombia, los protocolos que les mencioné anteriormente, el protocolo para el manejo de investigaciones de feminicidio, que es tan importante. Entonces, con esto, pues termino mi charla y es basada principalmente en la experiencia que he tenido con este tipo de casos. Tuve la experiencia de trabajar como investigador, luego pasé al área de análisis